sesión. 14 congresistas que estén a favor se servirán levantar la mano. Aprobada la cuestión. Los que estén en contra, los que se abstengan. Esté atenta la próxima vez, congresista. Se suspende la sesión. Ha quedado suspendida entonces la sesión. Recordemos que seguimos en sesión permanente, tal como lo estableció la mesa directiva la semana pasada. 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, por lo cual se ha aprobado este pedido de la cuestión de confianza presentado por el presidente del Consejo de Ministros esta mañana. Vamos a trasladarnos en unos segundos más hacia el hall de los pasos perdidos, en el lugar habitualmente utilizado por las diferentes bancadas para expresar sus posiciones en conferencias de prensa, ya que los representantes de los diferentes medios se encuentran aguardando las posturas finales para que se explique finalmente el parecer de cada bancada. Esta ha sido una transmisión histórica de Congreso Televisión en este pedido de confianza que presentó el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Paulatinamente el hemiciclo va quedando vacío. Los parlamentarios que todavía quedan están ultimando los comentarios y sobre todo también en las acciones que se van a tomar de aquí al plazo establecido el 4. Tenemos que crear conciencia en el país que, aunque pueda significar un proceso un poquito, que se siente un poquito más lento en la aprobación de las leyes, sí, es positivo para el Perú que existan dos cámaras. La segunda cámara, la Cámara de Senadores, suele ser una cámara de mayor reflexión. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. Debatí en la Asamblea del 93 en favor del PPC, luchó porque se mantuviera el Senado y perdimos esa votación, pero me parece magnífico que después de unos años retomemos ese debate. Me gusta del proyecto de ley el que se piensa en cámaras con funciones distintas, de modo tal que incluso hay algunas cosas que solo ve la Cámara de Diputados y otras que solo ve la Cámara de Senadores. Así en la Constitución. Claro, si los senadores revisaran todo lo que hacen los diputados, ahí sí se justificaría esta prolongación del tiempo que han expresado algunos congresistas el día de hoy. Digamos que el proceso legislativo antes era así. En todo era así. Ahora se mantiene lógicamente un sistema bicameral, pero hay algunas cosas que le han dado, por ejemplo, a la Cámara de Senadores que a mí me gustan. Por ejemplo, el debate sobre el presupuesto en este proyecto de ley solo se vería en el Senado. A mí me gusta en el sentido que puede permitir, y agregaré un elemento más, que una Cámara un poquito más reflexiva, con una visión más nacional, vea el presupuesto de la República y no hayan los localismos que a veces llevan a distorsionar el presupuesto. Importantes temas a definir. ¿Cómo se van a elegir las dos cámaras? Yo comenzaré tomando posición, que es concordante con lo que siempre hemos dicho. Me parece que si vamos a hablar del Senado debería
del expresidente PPK. No estamos dispuestos a entregar nuestro país a las transnacionales petroleras. Queremos el respeto a los derechos laborales y que en esos más de 100 decretos que se han sacado mientras debatíamos aquí, se respeten los derechos de los trabajadores. Por eso decimos no a la corrupción, nueva constitución. Queremos señalar dos cosas puntuales. Un referéndum para convocar a una asamblea constituyente y cambiar la Constitución. Con esta Constitución no podremos refundar la patria, no podemos darle oportunidades económicas, laborales y transparencia a nuestro pueblo. Por eso insistimos, necesitamos un cambio de la Constitución y por tanto, en esta decisión hemos decidido que este Congreso debería dar un paso al costado, convocarse a la Asamblea Constituyente y cambiar la Constitución. El Frente Amplio no va a negociar por una curul un voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, termina la conferencia del Frente Amplio y de inmediato los representantes de la bancada de Peruanos por el Cambio encabezados por su vocero Gilbert Violeta. Vamos a escuchar cuál es su posición tras conocerse los resultados. 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Bueno, hemos asistido a una larga jornada democrática. Tras conocerse... Finalmente queremos saludar a las distintas bancadas que hemos votado por la confianza a favor del gabinete, a favor del gobierno, cumpliendo una gran expectativa ciudadana. Y queremos destacar lo que comprende o lo que supone este voto de confianza. Lo que hemos votado significa que el Congreso se predispone a que el 9 de diciembre podamos tener el referéndum que ha sido parte del acuerdo político que hemos asumido las distintas bancadas de este gobierno frente al presidente Vizcarra, pero también en la Junta de Portavoces. Eso supone, señores de la prensa, que al 4 de octubre este Parlamento tiene que votar los 4 proyectos de reforma constitucional. Lo que hoy se ha votado es la cuestión de confianza que está atado, tal como se ha dado lectura, al oficio de pedido de confianza que ha presentado el gobierno. Y ese pedido de confianza está vinculado a 2 políticas vertebrales de Estado y a su vez a los 4 proyectos de reforma constitucional. Así es que, para que no quede ningún tipo de duda, tenemos que especificar que el compromiso supone que al 4 de octubre el Parlamento tiene que aprobar estas 4 reformas y el 9 de diciembre el pueblo peruano tenga que opinar en las ánforas sobre si quiere o no dichas reformas que ha sido promovido por el Poder Ejecutivo. ¿Quieren añadir algo más? Muchas gracias. Bien, termina la conferencia de los representantes de Peruanos por el Cambio. Vamos a ver de inmediato, antes que entre Nuevo Perú, el tuit que ha publicado el presidente Martín Vizcarra. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hace escasos instantes, hoy solo ha ganado el Perú, como se puede leer en el recuadro, como se puede leer en el recuadro de la derecha de Nuevo Perú. Población en el referéndum. Nosotros somos conscientes que las 4 reformas constitucionales no va a solucionar el problema de corrupción, no va a solucionar el problema de corrupción, los problemas políticos que existen en el país, pero también somos conscientes de la necesidad de que el pueblo participe. Planteó las 4 reformas constitucionales, y el día de hoy se ha aprobado, y el día de hoy en este caso el voto de confianza al presidente, el voto de confianza de que se cumplan los compromisos establecidos. 4 de octubre tengamos aprobados los estructurales en nuestro sistema político y nuestro sistema de justicia. Ese día tendremos un nuevo Perú. Gracias. También queremos señalar e insistir que en el curso del debate
ha quedado claro que hay una ley, un proyecto de ley de hidrocarburos para cambiar la legislación actual sobre el tema del petróleo, el gas o el conjunto de los hidrocarburos, que es una acción lobista, ilegal, inconstitucional y que además genera un amplísimo sistema de corrupción contra un recurso básico del Perú. Ha habido diversas expresiones de diversas fuerzas políticas rechazando el intento que se apruebe en estos días ese proyecto de ley, más bien que tiene que regresar a comisiones para un estudio más detallado y para que se defienda realmente el medio ambiente, las comunidades indígenas de la Amazonía, se defiendan nuestros recursos, nuestra gran fortaleza de recursos que tenemos en la exportación y en el petróleo, tanto en el norte del país, con la refinería de Talara, el oleoducto y el lote 192, como en el sur del país, con el gasoducto surperuano, con el gas de Camisea y con la petroquímica. Creo que esa lucha contra la corrupción es complementaria y fundamental en relación a todos los intentos y propuestas para desarrollar un proceso constituyente en el país. Para terminar, señores periodistas, es importante mencionarles que el día de hoy se ha presentado una moción multipartidaria para refrendar el compromiso de cumplir los plazos establecidos para el referéndum y de la misma manera garantizar que el referéndum se lleve a cabo, porque se podría buscar cualquier artificio legal para evitar el referéndum como una aprobación de estas reformas constitucionales a través de una siguiente legislatura. En ese marco se han pronunciado cada una de las bancadas de oposición que existen en el Congreso de la República para exigir que se cumpla el compromiso que se tiene con el país. Es importante el referéndum para recuperar la confianza con el pueblo. Muy bien, continúa entonces las reacciones de manera oficial. Esperamos a más congresistas. Hay todavía movimiento en el hall de los pasos perdidos. Se prepara el micrófono para que puedan aparecer en breve más representantes de otras bancadas. Mientras vemos en sus pantallas el momento de la votación que ha quedado registrado para todos ustedes gracias a la transmisión de Congreso Televisión. Es el momento de gran expectativa. Vean ustedes los rostros de distintos parlamentarios esperando el cómputo final. Nuestras cámaras dispuestas en el hemiciclo lograron establecer el registro de este momento histórico que les recordamos. Esto ha sucedido hace algunos instantes cuando el presidente Salaverry aclara acerca del texto consensuado que fue acordado en junta de portavoces por los diferentes representantes que se reunieron durante la tarde mientras se desarrollaba el debate en el hemiciclo. Este texto fue alcanzado de parte de los voceros que salieron de esta junta de portavoces a los miembros de sus respectivas bancadas. Finalmente, luego de superar algunos inconvenientes, este fue el resultado. Inicialmente 77 a favor, 21 en contra y 12 abstenciones, pero se sumaron votaciones de manera verbal y el cómputo final quedó registrado como sigue: 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. Bien, vamos a reiterarles entonces cuál ha sido la reacción del presidente Martín Vizcarra a través de su cuenta de Twitter. Aquí no hay vencedores ni vencidos, hoy solo ha ganado el Perú. Apenas instantes después de enterarse vía Congreso Televisión de el resultado de la votación sobre la cuestión de confianza planteada. El ex Consejo Nacional de la Magistratura y ahora la Junta Nacional de la Justicia necesita y se va a aplicar ahora.
en este año, mientras que las reformas políticas se aprueban ahora, pero recién entrarán a vigencia en el año 2021. Así es. Hablo sobre el 4 de octubre. Si usted ahora nos dice que el 4 de octubre están los 4 proyectos, ergo, sí se necesitó la cuestión de confianza. No, ¿por qué? Porque la cuestión de confianza, en mi parecer, y lo he sustentado, es inconstitucional, ya que no se puede pedir cuestión de confianza para proyectos de ley, se pide para políticas de Estado. Y siendo así, por eso ha sido que la mayoría, bueno, le ha dado la cuestión de confianza en base a 2 ejes de las políticas, que es la lucha contra la corrupción y la integridad descentralizada. Pero entonces el 4 tenemos los proyectos. No había necesidad de que el presidente mande al premier, ¿no?, a pechar al Congreso, porque nosotros honramos la palabra. Bueno, si el premier no cumple su palabra, primero dijo que no iba a ser premier, luego asume el premierato, el presidente Vizcarra, yo no pretendo cerrar el Congreso, y luego al día siguiente nos manda un premier a pechar al Congreso, entonces ¿cómo le vamos a volver a creer? Simplemente no le creemos, mientras que sí, el Congreso de la República de manera unánime cumplirá y honrará su palabra con el pueblo peruano. Con el pueblo peruano, para el 4 de octubre tendrán los dictámenes que el país necesita. Sin la pechada, ¿llegaban ustedes al 4 de octubre? Por supuesto que sí, y una muestra, por supuesto que sí, y una muestra es que el día de ayer se ha aprobado, ¿no?, la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Y es más, era innecesario, una vez más, que el presidente salga el día domingo a dar un mensaje a la nación totalmente desinformado de la realidad que se estaban debatiendo. Ya estos proyectos incluso se habían programado para el día lunes, que iban a ser debatidos y aprobados en la Comisión de Constitución. Le agradezco mucho. Así es que tranquilidad y a trabajar. Chao. Empieza de cero otra vez una relación y creo que hay que cuidarla, hay que perfeccionarla, porque tiene que dar frutos, y los frutos es siempre en beneficio de todo el país. Claro, pero digamos que al inicio como que el fujimorismo no comulgaba mucho con este voto de confianza, y al final digamos que cambiaron de opinión, ¿no? Mire, porque es que hay muchas interpretaciones al voto de confianza, y lo que se ha pretendido es asustar con una cuestión de confianza como si fuese voto de censura, y son 2 cosas diferentes, que hay que precisarlas e interpretarlas adecuadamente. Y por cuestiones de confianza, a mi modo de ver, no se puede contabilizar la posibilidad de una disolución del Congreso, como muchos han pretendido y han exigido, ¿no? Y entonces todo eso ha creado una sensación de que aquí había una ruptura, que por suerte evidentemente no se ha dado. Claro, el Frente Amplio, por ejemplo, está mencionando eso, que ellos sí están a favor del cierre del Congreso. Bueno, entonces entonces ¿qué hacen acá? Si creen que el Congreso tiene que cerrarse, ¿qué hacen acá? Ellos deberían empezar a renunciar, a hacer trámites, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional para que se les acepte su renuncia. Yo creo que los que estamos aquí es porque queremos trabajar dentro del Congreso para la grandeza de nuestro país. Pero los que no están contentos y los que quieren cerrar, bueno, hay muchos mecanismos para cerrar, pero también para irse del Congreso, y se pueden utilizar. Muchas gracias. Respecto a lo que es la aprobación de la cuestión de confianza el día de hoy, ¿esto qué implica? O sea, los proyectos